Bienvenidos a esta nueva conversación del Círculo de Empresarios. Soy Carmen Mateo, presidente de Cariotipo y del Grupo de Trabajo de Relaciones Institucionales del Círculo de Empresarios. Hoy tengo el placer de compartir esta conversación con Fernando Díaz Villanueva. Buenos días, Fernando. Muy buenas, Carmen. Quiero destacar que es un gran curioso de la actualidad política y social en nuestro país, aparte de periodista, escritor, divulgador. Bueno, soy periodista y ya está, eso creo que lo engloba todo, ¿no? El periodista es alguien que ve cosas, las observa, las analiza y las cuenta, se las cuentan los demás. Ya en eso está dicho todo. Estoy especialmente preocupada por una información que no ha salido mucho en los medios de comunicación, y es el hecho de que The Economist ha dicho que España ya ha dejado de ser una democracia plena, se ha convertido en una democracia defectuosa. Esto es un tema trágico que parece que no está preocupando mucho a nuestra sociedad. Bueno, era algo que se veía venir. España había conseguido, por fin, después de muchos años, entrar en el The Economist. Para que los espectadores lo sepan, por si no lo saben, hace todos los años un índice de democracias, de las mejores democracias del mundo. La primera categoría es democracia plena, full democracy, y entrar ahí es realmente complicado. Solo entran países privilegiados: Suecia, Dinamarca, Alemania, rara vez entra Estados Unidos, es curioso, y España había conseguido entrar ahí. Bien, hemos estado unos años y hemos salido, lo cual, a poco que uno siga la actualidad española, tampoco le extraña, ¿no? La devastación institucional que se está perpetrando de aproximadamente 4 o 5 años a esta parte, pues como primera consecuencia ha tenido esto. A estos datos me gustaría añadir que los siguientes pasos serían pasar a un sistema híbrido, y el último escalón sería ya un régimen autoritario. En el primer año de este gobierno bajamos 6 puntos en ese mismo ranking, y en solo una legislatura hemos bajado un escalón. No solo es este el dato preocupante, quiero destacar también que el Consejo de Transparencia ha hecho 200 amonestaciones al presidente del gobierno por no seguir sus requerimientos, por no aportar la información que les ha pedido. Como comparación, el gobierno anterior tuvo nada más, 2 sanciones. Bueno, este gobierno es especialmente opaco, es probablemente el más opaco desde 1977. Tratan de que todo pase desapercibido porque su posición parlamentaria es muy delicada, muy precaria. Pedro Sánchez se empeñó en gobernar en el año 2019 con solo 120 escaños propios, y eso tenía consecuencias. Tiene que pactarlo todo, pactarlo además con fuerzas parlamentarias no muy recomendables, como puede ser Bildu, por ejemplo, los independentistas catalanes, y eso obliga a que actúe la mayor parte de las veces en secreto. Y cuando no lo hace en secreto, lo hace por decreto. Y cuando no es por decreto, lo hace por sorpresa. Es decir, unas prácticas a las que no estábamos acostumbrados. Quizá porque ningún otro gobierno se había encontrado con tanta debilidad parlamentaria, por un lado, que necesita no un socio, varios socios para sacar cualquier ley orgánica, y por otro, porque los socios que ha escogido son probablemente los peores del hemiciclo. Y eso, claro, tiene que andar tapándolo de cara a la opinión pública. Tú conoces bien el Círculo de Empresarios, institución a la que estoy representando en estos momentos. Sabes que es un centro de pensamiento y que está muy preocupado por transmitir a la sociedad civil unos valores de democracia liberal y de economía de mercado. Lógicamente, esta preocupación que todos tenemos por esta pérdida de calidad democrática, por esta pérdida de libertad individual, de alguna manera, que estamos siendo un poco dirigidos, tiene una repercusión inmediata e importantísima en la economía, y no solo en la nacional, porque estos datos de los que estamos hablando están en el escaparate del mundo, en el escaparate de Europa. Estos experimentos, que los hacemos aquí como si fuera nuestra cajita de arena, nadie se va a enterar, al final se enteran. El país tiene empresas grandes, está perfectamente conectado con el mundo, 80 millones de turistas todos los años, Madrid-Barajas es un aeropuerto fundamental, la Bolsa de Madrid no está mal, vamos, que no somos un país aislado, lo que pasa aquí cuenta, por más que muchas veces los políticos vivan en su propia burbuja, en la carrera de San Jerónimo, y no se den cuenta hasta qué punto una sola decisión tiene consecuencias reales y tangibles en la economía de las personas, de la gente sobre la que están gobernando. Una sola decisión, por tonta que sea. El follón de los jueces, por ejemplo, que traemos, bueno, esto ante un inversor extranjero que quiera meter en España, qué sé yo, 100 o 200 millones de euros, porque hay que hacer una pequeña inversión, estamos hablando, pues quizás se lo piensa.
hasta que no se aclare el asunto yo no voy a meter un solo euro allí, ¿no? En el momento en que tengas la más mínima duda de que te van a quitar lo que has invertido, ni siquiera inviertes. En España la inversión extranjera no hace más que caer. Y eso es otra cosa que también sabemos. Se salvan algunas ciudades como Madrid, pero el resto ha dejado de ser ese imán para las empresas extranjeras que venían, que querían invertir aquí, que querían crear empleo. Pues porque no tienen confianza y el dinero es muy miedoso. Nos importa mucho el tema de la sociedad civil, nos importa mucho el tema de los contrapesos institucionales para garantizar que verdaderamente la democracia siga siendo fuerte. Son las Cortes Generales los que deben elegir a 8 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 4 el Congreso y 4 el Senado. Son los presidentes de las cámaras los que están obligados a promover ese pacto entre los grupos parlamentarios, no los partidos políticos. En ningún caso los partidos políticos, la Constitución no dice eso, ¿eh? Son las cámaras y no está este tema en el debate. Pero la justicia ya fue violentada en los años 80, esto viene de lejos, desde entonces lo arrastramos. Yo llevo oyendo hablar de los problemas en la justicia española pues desde que estudiaba la carrera, ya por los años 90, ¿no? Es muy tentador para el político pensar que el gobierno de los jueces puede estar también en tu mano. De ahí que todos los gobiernos que se han ido sucediendo desde entonces, desde 1985, es que han pasado casi 40 años, bueno, pues han perseverado en esto. Solo se quejan cuando están en la oposición y nadie quiere retirar ese huevo y devolver al Consejo General del Poder Judicial su autonomía. Y su autonomía solo se consigue si ese consejo lo eligen los propios jueces. Es un poder autónomo. La justicia no crea las leyes. La justicia se limita a aplicarlas. Y aplica unas leyes mal redactadas, mal planteadas. Es muy difícil interpretar muchas veces. Muchas veces, bueno, lo hemos visto ahora con la ley del solo sí es sí. Efectivamente. Que es un atrajo de ley. Se tiende a confundir legislación con derecho. No es exactamente lo mismo, son dos cosas distintas, pero en el caso de los jueces se les tiende a identificar como los que fabrican la ley. Y claro, como fabrican la ley tienen que venir directamente, su mandato directa o indirectamente del pueblo. No, los jueces no fabrican la ley, no la hacen ellos. La aplican, les guste o no les guste. Es que es muy apetitoso ser el dueño de la carrera de los jueces. Sí, sin duda, cuando llegas al poder muchas veces la perspectiva cambia. Del poder hay que desconfiar siempre. No se le pueden dar prerrogativas o dejárselas en el aire porque las va a agarrar. Y las va a agarrar siempre a costa de los demás. Ese gap entre el conocimiento y la gran cantidad de iniciativas que hay entre las personas que saben, que hacen diagnóstico y que incluso ya tienen soluciones, que luego permee en la sociedad civil y que cree un estrato de opinión diferente al que impera, tenemos ahí muchísimo trabajo que hacer, Fernando. Es un trabajo lento. Siempre se dice Pero no podemos esperar a llegar a ser una democracia, un régimen totalitario, ¿eh? No, o sea, por muy lento que sea... A veces se piensa... Yo hay dos políticos del siglo XX que me produjeron curiosidad desde que era niño, porque es que estaban en el poder cuando yo era niño. Uno era Ronald Reagan y el otro Margaret Thatcher, ¿no? Que eran, bueno, en aquel entonces eran genuinos villanos. Yo no era tan niña pero, ya, ¿eh? Sí, yo era un niño en aquel entonces, principios de los 80, ¿no? Y recuerdo que todo el mundo hablaba mal de ellos. Y claro, para mí eran malos, ¿no? Eran malvados. Pero curiosamente luego cuando yo me hice más mayor, dije, pues sus países los dejaron en buenas condiciones, ¿no? ¿Cómo pudieron llegar al poder ambos? Bueno, pues fue un trabajo lento, bastante lento. Las transformaciones que se operaron en el Reino Unido durante los años 80 llevaron pues un trabajo tranquilamente de 20 o 25 años, de muchísima dedicación por parte de los que creen en las sociedades abiertas, en la democracia, en los mercados abiertos, en el imperio de la ley, porque al final realmente lo que hace que un país funcione y que hace que sus habitantes vivan libres y prósperos son 4 o 5 recetas. La diferencia entre imponer un sistema totalitario como el que rige, qué sé yo, en Cuba o en Venezuela, y un país libre, lo que hace que un país sea libre y próspero, cualquier país europeo, de Europa Occidental, son 4 o 5 cosas. Respetar la ley, es no molestar al que produce y no ponerle trabas o más de las necesarias, es que los políticos no sean corruptos, es que impere la libertad de expresión y la libertad de prensa, en fin, las libertades tradicionales,
Y ya está, no hace falta mucho más, que los impuestos no sean confiscatorios, que la regulación no sea asfixiante, y fuera, si la sociedad hace el resto. Eso que decían los liberales del siglo XIX, ¿no? Le bomba de lui-même, ¿no? El mundo va por sí mismo. España salió de una posguerra tremenda y se convirtió en apenas 10 años, quizá menos, en los años 60, en la 18ª o 9ª potencia industrial del mundo. ¿Cómo lo pudo hacer? Bueno, pues simplemente se liberaron las fuerzas productivas del país. Pero no les pongas pegas, la gente produce sola, la gente se interactúa sola. Es la diferencia entre ver la sociedad de manera paternalista y dirigista, que es como la ve el gobierno que tenemos ahora. La sociedad hay que transformarla desde arriba porque la sociedad está equivocada, los españoles están equivocados y yo les tengo que decir cómo hacer las cosas, y verla desde un punto de vista más liberal. La Constitución, la monarquía, todas nuestras instituciones más potentes han sido atacadas desde el gobierno y desde los partidos que apoyan al gobierno. Eso es un tema muy preocupante, ¿eh? A partir de año 2012, 2013, 2014, la irrupción de Podemos, bien, todo ese mundillo es el que llegó al poder en 2019. Es normal que la labor de demolición la quieran hacer desde arriba. Ahora bien, dicho esto, creo que el sistema está resistiendo bastante bien. Ahí tenemos la figura del rey, que yo creo que ha sido la más castigada de todas. Es muy difícil que la gente se crea que verdaderamente hay instrumentos, tecnologías, plataformas informativas capaces de manipular la información de todo un país. Está demostrado, se ha publicado, hay datos, se ha visto cómo Rusia ha interferido en procesos electorales y la gente no es capaz de comprender que manejan nuestra opinión a golpe de tecnología. El gran cambio que ha habido en los últimos años es que hemos pasado de recibir la información en una pantalla de cristal que estaba en el salón de casa a recibirla en algo que tenemos todos en el bolsillo, ¿no? Todo nos entra por aquí, nos entran los textos, nos entra el vídeo y nos entra el audio. Es el dispositivo completo, el teléfono móvil, conectado las 24 horas a una red de alta velocidad de datos. Bien, quien domina esa tecnología domina el mercado de la información, no hay que darle muchas más vueltas. La televisión más grande del mundo hoy en día no es la CBS ni la CNN, es YouTube. Esa es la verdad, es la que todos consultamos en alguna ocasión. Lo vemos especialmente en las generaciones más jóvenes, ¿no? Que no saben ni lo que es la televisión ya. Bien, llegar por ahí es por donde se debe de llegar, que es lo que algunos han entendido y otros no han entendido. Curiosamente, los dictadores lo han entendido rápido. Vladimir Putin apostó por la tecnología desde el primer momento. Nuestro gobierno se mueve muy bien en este campo. Yo no creo que lo duela tanto. Encontrar una herramienta muy potente para transmitir sus mensajes. Nuestro gobierno se mueve bien en el modelo mediático antiguo. A veces olvidamos que nuestro gobierno está ahí con 120 escaños. Es decir, y que si vuelve a las elecciones y las gana de nuevo, las ganaría con 120 o con alguno menos. Es decir, no está llegando. Que quizá la apuesta que ha hecho por los medios tradicionales no es la adecuada. ¿Queda alguien ahí fuera que compre el periódico por la mañana? Pregunto. Yo el otro día intenté buscarlo en Barajas y no había periódicos. ¿Queda alguien que vea la tele? Es que eso es otra de las cosas, que vea el telediario. Que no sea un jubilado que está en un pueblecito. Pero si extendemos esta tesis tuya a sus socios de gobierno, ¿la mantienes también? ¿Cómo a sus socios de gobierno? ¿Cuál de ellos? A Podemos. Podemos es mucho más, en inglés se dice grassroots, es decir, mucho más de abajo. Y es el gobierno ellos también. Empezaron, sí, son gobierno. Pero claro, teniendo en cuenta que Podemos como tal ha dejado de ser, es un partido no ya en decadencia, sino en disolución, han aparecido partidillos, una parte se les fue a las regiones y, bueno, tienen ya dos liderazgos claros, pero aun con todas, vemos el caso de Pablo Iglesias, se está atacando y atacando desde donde debe hacerlo. El poder que tiene ser machacón con las ideas, si repites mucho una cosa, algo va quedando, es la lluvia fina. Pero lo hacen bien, entonces. Claro, está dando la sí, razón, por supuesto que hacen bien. Sí, pero hemos empezado discrepando. Más Podemos que el PSOE, más Podemos que el PSOE. El PSOE está costando. Luego, si quieres enviar un mensaje, tienes que hacerlo a través de las nuevas vías y con los nuevos métodos. No hace falta ni siquiera que la idea sea buena. Ahí tenemos el caso de Podemos, cuyas ideas son de casquero, pero como insisten mucho con ellas, bueno, pues terminan calando. Todo se iba a solucionar con la banca pública, estatal y las eléctricas estatales. Bueno, pues curiosamente algo ha quedado de aquello porque han terminado metiéndoles un rejonazo fiscal espectacular. Y no solo es que no haya pasado nada, sino que mucha gente ha aplaudido. Significa que todas esas ideas las han ido metiendo
así, poquito a poquito, poquito a poquito. Hace 25 años era al contrario, estábamos todos deseando que hubiera competencia en las eléctricas, que abriesen los cielos y pudiésemos volar más barato, que privatizasen Telefónica y hubiese más operadoras, ¿te acuerdas? El ambiente en los años 90. Bien, en los últimos años hemos vivido el ambiente opuesto. Y ha sido todo a base de insistencia. Pum, pum, la lluvia fina, es a la gota malaya. Bueno, si se quieren cambiar las cosas, se tiene que apostar por lo mismo, pero a sabiendas de que va a ser un proceso de largo plazo, que no se va a obtener mañana, que no vamos a ver los cambios mañana. Que una sociedad requiere que vayas lentamente y que seas muy didáctico. Para que nuestra democracia sea fuerte, tenemos que tener este contrapeso de poderes, esta arquitectura compleja y clara que dé garantías al ciudadano, en la que haya transparencia, en la que exista una rendición de cuentas que hoy brilla por su ausencia. Bueno, no puede haber rendición de cuentas si lo que tú estás haciendo sabes que te puede costar el poder. Al final, todo es eso. Todo es mantenerse en la Moncloa. Está dispuesto a lo que sea, a lo que haga falta, y esto necesita pasar por encima de algunas instituciones, lo acabamos de hablar con la justicia, pero la que sea necesaria. La obsesión que tienen con la justicia es malsana, realmente malsana, y cuando tú estás obsesionado con el juez es porque o quieres comprarlo o quieres quitarlo de ahí, porque el juez sabes que te va a frenar. Las instituciones a fin de cuentas te frenan. Las instituciones que tenemos, bueno, en España, en cualquier democracia, bueno, las conocemos bien, ¿no? Pero hay instituciones naturales, estas de las que hablaba Hayek, ¿no? Que si la familia, que si el dinero. La institución del dinero, por ejemplo, una de las primeras cosas que hacen los dictadores es devastarla, es generar inflación. Lo vimos con el Bolívar, ¿no? Se acabó, los venezolanos andaban recogiendo basura por la calle, no había nada en las tiendas, y es porque se habían cargado el dinero como institución, porque el dinero era un valladar, era un problema, ¿no? Como que yo no puedo gastar lo que quiera, lo que hacen en Argentina, gobierno tras gobierno, ¿no? Bueno, pues con esto les pasa exactamente lo mismo. Estas son mis intenciones y mis ambiciones, y si por delante hay alguna institución, me la cargo. O la voy orillando hasta acabar con ella, la voy desprestigiando. Es lo que se ha hecho, vamos, de manera clarísima, y volviendo sobre lo que decíamos antes del rey, con la corona. Ha habido toda una operación para acabar con la institución, para ponerla en solfa, para que si el día de mañana hay un referéndum, pues que el español ya venga debidamente aleccionado para que vote en contra. Son campañas de mentalización muy potentes que hacen que verdaderamente unos mensajes lleguen y se impongan a otros, y además en un tono bastante bronco y poco riguroso. Adela Cortina dice que lo que hace falta en este momento es ética, y una ética muy sencilla, como casi todo lo que ella explica. Dice que tenemos que dejar, fíjate lo importante que es el lenguaje, por eso la importancia de la comunicación. Hay que dejar de hablar de enemigos para hablar de contrincantes, no enemigos, somos contrincantes. Tener la exactitud de la palabra, del término, para entrar en un diálogo, en un consenso, en un cuadro común en el que todos podamos jugar, es fundamental. Yo tengo la sensación de que las piezas del juego se han puesto fuera del marco. Entonces, cuando quieres hablar o establecer un diálogo con un marco, el que sea, es imposible, porque ya hay tantas piezas fuera del marco que nadie entra al discurso de la convivencia, de unas normas. Se ha visto bien en cómo se han perdido las formas en parlamentos, en general en las instituciones, en ayuntamientos, en comunidades autónomas, como si bien es cierto que los políticos tienen que discutir entre ellos y es bueno que lo hagan y que empleen a veces lenguaje grueso, lo que hemos visto en los últimos años no se había visto nunca, que se insultan directamente. Unas apelaciones a lo más bajo de la condición humana, ¿no? Caras desencajadas, tú eres un fascista, tú eres un tal... Hombre, no. En fin, que no somos un país bananero, que sabemos cuáles son las reglas de juego, son iguales para todos. Todo el mundo tiene... Una de las grandezas de la España del 78, esta que tiene ahora tan mala fama, es que dio cabida a todo el mundo. En la Espada del 78 teníamos unos valores comunes por los que todos una de las grandezas de nuestro sistema es que da cabida a todo el mundo. Aquí caben todos.
España es una monarquía que acepta a los republicanos. Había una frase que además era del rey que decía: darnos la mano y no la espalda. Bueno, lo que tenemos es una sociedad que le gusta la España de nuestros días. En líneas generales, a todo el mundo le gusta su propio país, sabe que es un país libre, un país donde, a pesar de los impuestos que son demasiado altos, se puede prosperar, uno puede hacer su vida con bastante libertad. Pero frente a eso nos encontramos una clase política que en buena medida quiere dinamitar este sistema. Y eso es lo que no hay quien lo entienda. Por un exceso de politización, es decir, de politización de la parte alta de la sociedad y la mediática. El español medio, por fortuna, no está muy politizado. Se dedica a sus cosas, a sus temas, a sus asuntos privados, a sus afanes, como debe de ser, a sus negocios. Un país que está poco politizado es un país feliz. Es un país que está a sus temas, que uno va a Suiza y abre el Zürcher Zeitung, por ejemplo, y se encuentra que las noticias son económicas, y es de hobbies, películas, teatro, en fin, las cosas que hacen que vivir sea algo maravilloso. Llega, en cambio, a un país como el nuestro, abre el periódico y no hay más que político, otro político, otro político, otro político, peleas, no sé qué. Ese es un país que está empezando a decir: estamos condenados. Es decir, que la política sea una cuestión, bueno, pues de administrar nuestros impuestos y poco más. No necesitamos, realmente no creo que el español medio pida mucho más. No está pidiendo que desenterremos nuestra historia y nos tiremos los muertos. No está pidiendo que ciertos derechos y libertades que teníamos nos los arrebaten, en nombre, por ejemplo, de la corrección política, como se está haciendo últimamente. Se vive, y lo sabemos bien, una caza de brujas en muchos ámbitos. Hoy vivimos el periodo, la era dorada, no de la censura, sino de la autocensura, que es todavía peor. Bien, todas estas cosas nos han venido desde arriba, y abajo molestan. El divorcio entre los de arriba y los de abajo nunca ha sido más grande de lo que tenemos ahora mismo. Yo, como soy optimista de naturaleza, espero que esto se vaya resolviendo, porque al final todo se resuelve, ¿no? Y que se resuelva en la dirección adecuada, porque a pesar de todo, España sigue siendo un país de gente de cierta edad, con vidas privadas muy ricas y muy interesantes, que no tiene ningún interés en darle la vuelta a todo esto sin saber muy bien lo que viene después. Espero que nuestro mensaje llegue a la sociedad, a esta sociedad feliz que tú apuntas en tu intervención. Muchas gracias a ti, Carmen.